Preguntaba a María Ofelia si tenía algún tema, alguna canción sobre la OMA. La OMA es un personaje que me gustaría que vos explicaras quién es, de quién se trata. Muy conocido en el Chaco, que de pronto en la capital federal mucho conocimiento no tenemos, pero que vale la pena conocer. ¿Cómo no? La OMA es una mujer, o fue una mujer, que vivió en el Chaco, que vino de Alemania, y un amigo mío, Daniel Altamirano, le escribió una bellísima canción. Creo que mucha gente conoce, y el sábado pasado falleció. Así que es un homenaje para esta mujer que vino desde Europa, se afincó en nuestra tierra, se aquerenció e hizo patria como tantos inmigrantes. Por eso este homenaje, y bueno, se llamaba Marta Rabe, y repito, es nuestro sencillo pero humilde homenaje a esta mujer de pueblo, una mujer que trabajó, laboriosa, pero que bueno, que fue inspiradora, ¿no? Para un músico y poeta como es Daniel Altamirano. ¿Cómo se llama el tema? La OMA. La OMA en la tarde, viva la tarde. Es una mujer de 70 y pico de años, vive en el monte chaqueño, cerquita de San Bernardo, tiene los ojos azules como el agua de los mares, porque vino de muy lejos, el cielo quedó en su sangre. Hay que entrar por las picadas para llegar a su rancho de barro y apuntalado, con quebracho colorado, lleno de árboles el patio y herramientas de trabajo, una volanta, un arado y el paisaje de su charco. La OMA es feliz con poco, digamos que es mejor con nada. La OMA era rubia y se ve que era una linda alemana. La OMA es feliz con poco, digamos que es mejor con nada. La OMA era rubia y se ve que era una linda alemana. Sola que está la OMA, pero ella no piensa en nada. ¿Cómo pensar en la muerte si la OMA es como nada? En su ranchito de barro calienta leña su pava, conversa con un lorito, es con el único que habla. Hay que entrar por las picadas para llegar a su rancho de barro y apuntalado, con quebracho colorado, lleno de árboles el patio y herramientas de trabajo, una volanta, un arado, el paisaje de su chaco. La OMA es feliz con poco, digamos que es mejor con nada. La OMA era rubia y se ve que era una linda alemana. La OMA es feliz con poco, digamos que es mejor con nada. La OMA era rubia y se ve que era una linda alemana. La OMA es una mujer de 70 y pico de años. María Ofelia, muchas gracias por haber estado con nosotros.